Jamás pensé que el olor a ceniza y la visión del cielo nocturno, reflejado en un charco de agua sucia, serían el telón de fondo para el momento más crucial de mi existencia, una noche de octubre que se sintió fría, no solo por la temperatura, sino por el vacío punzante que se instaló de golpe en mi pecho. Mi nombre es Alejandro, y hasta ese instante había vivido una vida que muchos considerarían privilegiada. No en el sentido de lujos exorbitantes, sino en la bendición de tener una estructura sólida, un hogar, un negocio próspero, una familia unida. Éramos el ejemplo de que el trabajo duro y la fe podían construir un refugio inexpugnable contra las tempestades de la vida. Pero esa noche la tempestad no vino en forma de lluvia torrencial o viento devastador, sino en una llamarada silenciosa y devoradora que no distinguía entre memorias y bienes materiales. Aún recuerdo la llamada, el sonido estridente del teléfono a las 2 de la mañana. Un sonido que invariablemente anuncia desgracia. Al otro lado, la voz de mi vecino entrecortada y llena de pánico apenas lograba articular palabras. La única que capté con claridad y que se grabó a fuego en mi memoria fue fuego. Y la siguiente frase, el taller de carpintería, donde había invertido los últimos 20 años de mi vida, el lugar que no solo era mi sustento, sino mi santuario. Mi legado olía a humo mientras me vestía con manos temblorosas. Cada segundo se estiraba hasta la eternidad. Mi esposa Elena me miró con unos ojos que ya reflejaban el horror que yo aún me negaba a aceptar todo. Va a estar bien, le dije una mentira piadosa que sonó hueca, incluso para mis propios oídos. El trayecto hasta el polígono industrial fue un borrón de luces rojas y sirenas distantes que no llegaban lo suficientemente rápido cuando llegué. La escena era dantesca. El fuego ya no era incipiente, era una bestia rugiente que lamía el cielo. Las llamas bailaban con una ferocidad inaudita, devorando la madera seca, las herramientas pulidas, el fruto de incontables horas de esfuerzo y sacrificio. Los bomberos parecían diminutos y desesperados frente a la magnitud de la catástrofe. Mi socio y amigo de la infancia, Miguel, estaba allí sentado en el bordillo de la acera con la cara negra de hollín y las lágrimas trazando surcos limpios en su suciedad. Su silencio era más elocuente que cualquier grito de dolor. Alejandro me dijo con un hilo de voz: lo perdimos todo. No queda nada, ni un solo tablón sin carbonizar. La máquina principal, el inventario, los planos de los nuevos muebles, todo se había esfumado en menos de 3 horas. Me acerqué a la cinta policial que acordonaba la zona y sentí el calor sofocante. Un calor que no era de vida, sino de destrucción y muerte material. La temperatura del aire contrastaba con el frío gélido que me recorría el cuerpo. Era una sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película de terror protagonizada por un extraño, y de repente la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. No era solo el negocio lo que se había ido, la inversión, el dinero, la fuente de ingresos, también se había ido. Mi seguridad, mi identidad, todo lo que yo creía que era mi base, se había disuelto en humo y pavesas. Me arrodillé en el asfalto caliente. Mis manos se hundieron en el cieno y el agua sucia mezclada con los restos de la espuma de extinción. La desesperación se manifestaba como una náusea física y una opresión insoportable en el pecho. No lloré de inmediato. El shock fue un anestésico poderoso. Mis ojos estaban secos, pero mi alma sentía un desgarro profundo. Miré hacia el cielo no buscando respuestas, sino quizás un culpable, o al menos una explicación lógica a esa masacre financiera y emocional. ¿Por qué ahora?, me pregunté en silencio. ¿Por qué después de tanto sacrificio? Era la pregunta universal del hombre que pierde lo fundamental. Sentí que mi mundo se había colapsado, que el arquitecto de mi vida había borrado los planos, y el edificio se había derrumbado sin previo aviso. Todo ese esfuerzo, todos esos sueños, todo ese futuro que Elena y yo habíamos planeado con tanto esmero, la universidad de nuestros hijos, las vacaciones soñadas, la jubilación tranquila, todo se había reducido a escombros humeantes y un olor acre que prometía persistir por días. Me quedé allí por lo que parecieron horas, observando la labor incansable de los bomberos,
y la mirada compasiva pero distante de los curiosos que se detenían a ver la tragedia ajena en ese pozo de oscuridad y desolación, fue cuando algo cambió. No fue una luz celestial, ni una voz audible, solo una certeza íntima y profunda que brotó desde lo más recóndito de mi ser. Una idea tan simple como poderosa me vino a la mente mientras sostenía un pedazo de madera carbonizada entre mis dedos que, a pesar de todo, a pesar de la pérdida total de lo tangible, yo seguía respirando. Mis manos aún estaban intactas, mi mente, aunque nublada, aún funcionaba, y lo más importante, mi fe, aunque sacudida, no se había extinguido completamente. Recordé la primera lección de mi abuelo, el carpintero, que me enseñó el oficio y la vida. Alejandro, me decía, un hombre no es su martillo ni su madera. Un hombre es lo que puede construir después de que la tormenta pasa. Esa noche lo perdí todo: el capital, la infraestructura, la comodidad, la sensación de control. Pero mientras me levantaba del suelo sucio, sintiendo el crujido de la ceniza bajo mis botas, al mismo tiempo descubrí una verdad que había estado oculta en la prosperidad. Descubrí que mi valor no estaba atado a mis posesiones. Al mirar el panorama desolador, mi atención se centró de repente en un pequeño crucifijo de madera de olivo que Elena me había regalado por nuestro aniversario y que siempre colgaba sobre mi escritorio. El fuego lo había respetado. Milagrosamente, estaba allí intacto, ligeramente cubierto de hollín, pero entero. Era un ancla en medio del naufragio, una señal que se alzaba sobre las ruinas. No era la respuesta a mis preguntas, sino la promesa de una presencia inmutable en medio de la adversidad. En ese momento, entendí que aunque el mundo material se había desmoronado, Dios aún sostenía mi mano. Y esa certeza fue el primer ladrillo, la primera chispa para la reconstrucción de una vida que, aunque diferente, ya se sentía más profunda y más real. Esta era solo la primera capa de la tragedia, pero también el inicio de una historia de resiliencia y una fe que sería probada y forjada en el fuego literal y metafórico de esa terrible noche, la noche en que me quedé sin nada, pero gané la perspectiva más valiosa de mi vida. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, tan opresiva como el manto de desesperación que aún me cubría al regresar a casa. El silencio de Elena no era un silencio de reproche, sino de profunda tristeza, un dolor compartido que se sentía más denso que el humo que impregnaba mi ropa. Mis hijos, al verme, notaron la ceniza en mi rostro, no solo la física, sino la emocional, y en sus ojos vi una mezcla de confusión y miedo. Esa fue la peor parte, la que me hizo sentir el fracaso con una agudeza indescriptible. Mi rol de proveedor, protector y pilar de la familia se había esfumado con las llamas. Sentía que les había fallado en lo más fundamental, en la estabilidad. Pero Elena, como siempre, encontró la fortaleza antes que yo. Alejandro, me dijo, con una voz firme que contrastaba con su rostro pálido: lo material se puede reconstruir. Tú estás bien, estamos juntos. Eso es lo único que importa. Su declaración fue un bálsamo momentáneo, pero la realidad financiera era implacable. El seguro era insuficiente, cubría apenas una fracción del valor de las máquinas especializadas y el inventario de maderas exóticas. La póliza había sido revisada hacía años y la devaluación del negocio era drástica. La reconstrucción parecía una montaña insuperable. No teníamos el capital para empezar de cero, y la idea de endeudarnos sin una garantía tangible de futuro era aterradora. Los días que siguieron fueron un torbellino de papeleo, reuniones con el ajustador de seguros, llamadas a los bancos y visitas al solar carbonizado. Cada trámite era un recordatorio constante de la pérdida, y cada no que recibía de las instituciones financieras erosionaba un poco más mi ya frágil moral. Mi socio Miguel estaba destrozado, no solo por la pérdida económica, sino por una culpa que yo sabía irracional. Si yo hubiera estado allí, repetía, si no hubiera dejado el interruptor principal encendido. La investigación determinó que la causa del incendio fue un cortocircuito en el antiguo sistema eléctrico.
No había culpables humanos, pero la culpa es un parásito que se alimenta de la desgracia, y Miguel estaba siendo consumido por ella. La tensión entre nosotros creció, no por resentimiento, sino por la desesperación compartida un día durante una discusión acalorada sobre cómo repartir las pocas ganancias del seguro. Miguel lanzó una frase que me hirió hasta la médula. Tu fe es admirable, Alejandro, pero Dios no paga las cuentas. El comentario fue cruel pero honesto, y me obligó a enfrentar la dura realidad. Mi fe, en ese momento, no era una varita mágica que resolvería los problemas financieros. Era un desafío a la resiliencia, a la capacidad de levantarme cuando el mundo me decía que me rindiera. Recordé el crucifijo intacto y lo sostuve con más fuerza cada mañana, como un recordatorio de que la batalla no había terminado. La vida de la familia se ajustó a una austeridad dolorosa. Vendimos el segundo coche. Mi esposa tuvo que retomar su trabajo de contadora que había dejado años atrás para dedicarse a los niños, y yo empecé a aceptar pequeños trabajos de carpintería a domicilio con un juego de herramientas básicas que había logrado rescatar y comprar. De segunda mano, era humillante pasar de dirigir un taller con 10 empleados y maquinaria de alta tecnología a ser un simple reparador de sillas y puertas, pero cada pequeño trabajo, cada centavo ganado, era una victoria contra la adversidad. Mi dignidad estaba en juego, no la de mi profesión, sino la de mi capacidad para luchar y mantener a flote a mi familia. Sin embargo, en medio de esa lucha, me encontré con un obstáculo inesperado. La competencia desleal, la noticia de la quiebra de Alejandro Muebles, se había esparcido rápidamente, y un antiguo competidor, el señor Ramos, dueño de una cadena de producción en serie, vio mi desgracia como una oportunidad de oro. No solo se dedicó a captar a mis antiguos clientes, ofreciéndoles precios irrisorios, sino que intentó seducir a Miguel con una oferta de sociedad que implicaba dejarme completamente fuera del mercado. Miguel vino a contármelo con lágrimas en los ojos. Estaba confundido entre la lealtad y la necesidad de asegurar su propio futuro. Alejandro, lo siento, pero la oferta de Ramos es la única manera de que mi familia no termine en la calle. Entendí su dolor, pero la traición se sintió como una segunda quema lenta y dolorosa. La pérdida del taller había sido un golpe al negocio, pero la potencial pérdida de Miguel y su conocimiento era un golpe al corazón de la amistad y la confianza que tanto valoraba. Le di mi bendición forzada. Ve, Miguel, haz lo que debas. Solo recuerda quién estuvo contigo desde el principio. Su partida me dejó completamente solo física y emocionalmente. La desesperación se cernió sobre mí con una fuerza renovada. Si mi amigo y socio me abandonaba, ¿qué esperanza me quedaba? Me senté en la pequeña oficina improvisada que había montado en el garaje de mi casa, que olía a aceite y a naftalina. Y por primera vez en semanas, lloré, no el llanto silencioso de la resignación, sino el llanto amargo y desgarrador del hombre que siente que ha llegado a su límite, que ha perdido la batalla contra las fuerzas que lo superan. En ese momento de total rendición, levanté la vista y mis ojos se posaron en una vieja fotografía de mi abuelo que siempre llevaba conmigo. Él estaba sonriendo sosteniendo una escofina desgastada, y detrás de él se veía una casa de madera perfectamente construida que se levantaba en medio de un campo baldío. Fue entonces cuando recordé otra de sus frases célebres: la verdadera prueba de un carpintero no es construir un palacio, sino construir una cabaña perfecta con lo que queda de una tormenta. Esa frase no era solo un consejo, era una instrucción. El fuego había destruido mi palacio, pero me había dejado una oportunidad para construir algo nuevo y más fuerte con los restos, y con la fe que aún me sostenía. La mano me di cuenta de que mi obsesión por recuperar lo que había perdido me impedía ver lo que podía crear, lo que realmente importaba. No era la infraestructura, sino la habilidad y la reputación de calidad que había construido durante 2 décadas. El mercado de muebles en serie estaba saturado, pero el mercado de piezas únicas y artesanales siempre necesitaba un maestro. Esa noche, tomé la decisión de no competir con Ramos ni con nadie más. Mi camino sería diferente. En lugar de lamentar la pérdida del gran taller,
me enfocaría en la perfección del pequeño trabajo. Artesanal, esa nueva perspectiva, fue el punto de inflexión, la determinación de que lo que quedaba de Alejandro era más que suficiente para reescribir esta historia de cenizas y dolor. Mi reinvención comenzó en el garaje, un espacio reducido y mal iluminado, que se convirtió en mi nuevo cuartel general. El olor a serrín recién cortado y aceite de máquina reemplazó al acre aroma de la ceniza. Un pequeño pero significativo triunfo. Sobre la desolación, me enfoqué exclusivamente en el trabajo artesanal, en las reparaciones que requerían precisión y en la creación de piezas únicas por encargo. Lo que antes consideraba una nimiedad o un trabajo menor, ahora se convirtió en mi obsesión, la calidad perfecta, la atención al detalle que solo un maestro carpintero puede ofrecer. Fue mi mantra durante esos meses. La gente notó la diferencia. Notó que a pesar de la desgracia, mi habilidad no solo se mantenía, sino que se había refinado por la necesidad. Cada mueble reparado era un testimonio silencioso de mi resiliencia, y mi nombre comenzó a circular nuevamente, pero no ya como el dueño del gran taller, sino como Alejandro, el de las manos de oro, el que podía restaurar lo que otros daban por perdido. Y curiosamente, esa nueva reputación de artesano de nicho me dio una paz y un control que la anterior empresa masiva nunca me había permitido. No tenía que lidiar con grandes equipos ni con la burocracia, solo con la madera y el cliente directamente. Y en esa simplicidad encontré una satisfacción que había olvidado. Sin embargo, la estabilidad económica estaba lejos de ser recuperada. Los ingresos eran esporádicos y la familia vivía al día. Cada factura era un recordatorio de que la cuerda se estaba tensando y la presión sobre Elena era inmensa. Yo la veía agotada tratando de balancear su trabajo de contadora con las responsabilidades del hogar. Su fortaleza era mi ancla, pero también mi mayor preocupación. Un día, mi hijo mayor, Pablo, un joven de 17 años, se acercó a mí con el rostro serio y en sus manos sostenía un panfleto de una beca técnica para la universidad. Papá, he estado pensando que quizás la universidad puede esperar unos años. Voy a buscar un trabajo de media jornada para ayudar con los gastos. Su sacrificio implícito me golpeó más fuerte que la pérdida del taller. Era la confirmación de que mi desgracia estaba afectando el futuro de mis hijos y sentirme un obstáculo, en lugar de un facilitador, fue una agonía insoportable. Miré el panfleto y luego a mi hijo y mi respuesta fue categórica. No, Pablo, la educación es tu prioridad. Yo encontraré la manera de que sigas estudiando esa noche, la promesa que le hice a mí. Hijo, me mantuvo despierto. El dinero era el problema y necesitaba encontrar una solución radical y rápida. No podía depender solo de los pequeños encargos artesanales. Necesitaba un golpe de suerte, una oportunidad que me permitiera volver a levantarme sin vender la dignidad de mi hijo. Al día siguiente, mientras revisaba viejos papeles que había logrado salvar del incendio, encontré algo que había olvidado por completo. Eran los planos de un mueble prototipo que Miguel y yo habíamos diseñado. Justo antes del incendio, una mesa de comedor extensible con un mecanismo de plegado único y complejo que habíamos bautizado como el Fénix, precisamente por su diseño, que parecía renacer de sí mismo en el momento de contraerse. Era una pieza de ingeniería en madera, una obra maestra que requería materiales de alta calidad y una precisión milimétrica. Su construcción había sido pospuesta por la falta de tiempo y los altos costes. Ahora esos planos eran todo lo que me quedaba de la ambición de mi antiguo taller. El miedo a fallar era paralizante. Intentar construir el Fénix requería toda mi habilidad y los pocos ahorros que quedaban para comprar los materiales más finos. Si fallaba, no habría una segunda oportunidad. La idea de un proyecto tan grande en el garaje de mi casa con herramientas limitadas parecía una locura, pero la desesperación a veces es la musa más inspiradora. Recordé la promesa a Pablo y la necesidad de darle una esperanza tangible a mi familia. Decidí apostar lo poco que tenía. A la mañana siguiente, contacté a un antiguo proveedor, el señor Torres, un hombre ya mayor y de buen corazón que siempre había admirado mi trabajo,
Le conté la historia de la pérdida del taller y mi plan arriesgado para construir el Fénix, la mesa prototipo. Él escuchó con atención sin interrumpir, y cuando terminé su respuesta, no fue la esperada. Alejandro, sé lo que vales. No te venderé los materiales, te los prestaré. Tómalo como una inversión en la fe que tengo en tus manos. Pagarás cuando vendas la mesa, y si no la vendes, no me debes nada. Su gesto fue un acto de bondad pura, una manifestación de apoyo que me recordó que no todas las personas estaban dispuestas a pisotear al caído. Fue la prueba de que en el medio de la pérdida material, la fe y la confianza humanas aún existían. Con los materiales en mi garaje y un plazo autoimpuesto de 1 mes, me dediqué en cuerpo y alma a construir el Fénix. Trabajé de sol a sol, ignorando la fatiga y el hambre, cada corte, cada ensamblaje. Cada lijado era una oración en acción, una meditación en madera, y esa concentración en la perfección me liberó momentáneamente de la ansiedad económica y la tristeza del pasado. Me convertí en el carpintero que mi abuelo siempre quiso que fuera, sin distracciones, sin la presión de la administración. Solo el hombre y su arte. Cuando finalmente terminé la mesa, era espectacular, superando incluso la visión original. Era una pieza de arte funcional, una metáfora tangible de mi propia reconstrucción. El problema ahora era la venta. No podía simplemente ofrecerla en el mercado local. Un mueble de esa magnitud y precio requería una plataforma diferente. Fue entonces cuando mi hija menor, Sara, una joven nativa digital, tuvo una idea brillante. Papá, vamos a usar internet. Yo sé cómo hacer videos. Al principio me resistí. Mi trabajo era con mis manos, no con cámaras, pero la urgencia me obligó a ceder. Sara tomó su teléfono y grabó un video corto mostrando el mecanismo único del Fénix, su transformación de una mesa pequeña a una de banquete. En cuestión de segundos, ella subió el video a una plataforma de contenido bajo un título simple pero poderoso: La mesa que renació de las cenizas del mayor incendio de la ciudad. En ese momento, no sabía que ese pequeño clip, filmado en mi garaje polvoriento, se convertiría en el catalizador no solo de la venta del Fénix, sino de un cambio de vida que superaría cualquier expectativa. El impacto del pequeño video de Sara fue inmediato y abrumador. La reacción no se limitó a unos cuantos me gusta y comentarios de apoyo, sino que se viralizó a una velocidad que yo, un hombre acostumbrado al lento y metódico proceso de la madera, no podía comprender. En 24 horas, el video titulado La mesa, que renació de las cenizas del mayor incendio de la ciudad, acumuló decenas de miles de reproducciones y, lo más importante, cientos de comentarios que no solo admiraban la belleza y la ingeniería del Fénix, sino que preguntaban con insistencia por su precio y mi historia personal. La gente estaba conectada con el drama humano detrás de la pieza, con la idea de la resiliencia y el renacimiento, la narrativa de perderlo todo y levantarse. Con la ayuda de la fe, resonó profundamente en un público que quizás estaba harto de las historias de éxito superficial. En mi buzón de correo electrónico, que hasta entonces solo recibía facturas y ofertas de préstamos, empezaron a llegar consultas serias de coleccionistas de diseño de interiores e incluso de galerías de arte interesados en exhibir la mesa. La primera oferta formal llegó de una coleccionista de Chicago, una mujer que se presentó como una entusiasta del diseño artesanal. Con historia, su correo era respetuoso y detallado, y terminaba con una cifra que me hizo temblar. No solo cubría el coste de los materiales prestados por el señor Torres, sino que representaba una ganancia suficiente para pagar las deudas más urgentes y, lo más crucial, para cubrir el primer año de universidad de Pablo. La emoción me superó y por primera vez desde el incendio sentí que el nudo de ansiedad en mi estómago se aflojaba. No era solo el dinero, era la validación de que el camino del arte y la calidad superior que había elegido era el correcto y que mi fe en el proceso había dado sus frutos. Vendí el Fénix a la coleccionista de Chicago, no sin antes pedirle a Sara que grabara un video de despedida de la mesa documentando su embalaje y su viaje. La transparencia de la historia y el apego emocional a la pieza se convirtieron en parte integral de mi nueva marca. Lo que siguió a la venta
fue una nueva ola de atención mediática, no solo en línea, sino también de medios locales que querían contar la historia del carpintero, que resurgió de las cenizas. La exposición no trajo grandes sumas de dinero de inmediato, pero estableció mi nombre en el nicho del diseño exclusivo y la carpintería de autor. Mi garaje dejó de ser un simple taller para convertirse en un estudio de diseño bajo encargo, especializado en piezas únicas con una historia. Ese cambio de enfoque de la producción en masa a la excelencia artesanal me permitió cobrar precios que reflejaban la verdadera calidad de mi trabajo y la exclusividad del diseño. La vida familiar comenzó a estabilizarse. Pude pagar las deudas con la dignidad intacta y, lo más importante, Pablo pudo matricularse en la universidad sin tener que posponer sus sueños. Su rostro radiante el día de la matrícula fue mi mayor recompensa. El verdadero fénix de mi historia no era la mesa, sino la esperanza renovada que vi en los ojos de mis hijos. Sin embargo, en medio de este resurgimiento personal, la sombra del pasado regresó, inesperadamente. Miguel, mi ex socio, se presentó una tarde en mi garaje. Su rostro estaba cansado y demacrado, y ya no era el hombre seguro que había aceptado la oferta de mi competidor, Ramos. Me contó que la sociedad con Ramos había sido un desastre. Ramos, un hombre obsesionado con la producción rápida y barata, no valoraba la calidad ni el compromiso de Miguel, lo había tratado como un empleado desechable y lo había despedido sin miramientos en cuanto la rentabilidad de las primeras semanas no cumplió sus expectativas. Miguel había perdido su dinero, su reputación y, lo más doloroso, su dignidad. Estaba arrepentido, no solo por el fracaso de la sociedad, sino por la deslealtad que había cometido al abandonarme en el peor momento. Me pidió perdón con una sinceridad que me conmovió profundamente y me relató lo difícil que había sido ver mi éxito en línea mientras él se hundía en el fracaso. La tentación fue grande de sentirme superior o de recordarle su error, pero al verlo allí vulnerable y roto, recordé que el camino que yo había recorrido no había sido un camino de venganza, sino de fe y reconstrucción. Le recordé a Miguel las palabras de mi abuelo: un hombre es lo que puede construir después de que la tormenta pasa. Y le dije que, en mi pequeño pero creciente estudio de diseño, siempre habría espacio para un carpintero talentoso que hubiera aprendido el valor de la lealtad y la calidad. No lo recontraté como socio ni como empleado de inmediato, sino que le ofrecí un trabajo temporal para restaurar un viejo banco de iglesia, un proyecto pequeño que le permitiría recuperar la confianza en sus manos y en su valor. El gesto no fue solo por amistad, sino porque entendí que en mi camino de fe, la misericordia y la segunda oportunidad eran tan esenciales como el talento. La historia de Miguel y su regreso no solo consolidó nuestra amistad en bases más sólidas y maduras, sino que se convirtió en una nueva capa de la narrativa de mi vida, mostrando que la fe no solo levanta al caído, sino que también ofrece un refugio seguro a quienes buscan redención. Mi nueva empresa la llamamos Fénix Artesanos, y Miguel se dedicó a la restauración de piezas antiguas, un nicho que requería su paciencia y su meticulosidad. Este capítulo de perdón y reintegración fue el verdadero clímax de la historia de la pérdida, porque demostró que lo que se había perdido esa noche de incendio no era solo la madera y las máquinas, sino una parte de la humanidad que solo pudimos recuperar al caminar por el valle de la sombra y la ceniza. La fe no me había dado el dinero de la noche a la mañana, pero me había dado el carácter para reconstruir no solo un negocio, sino también una amistad rota y un futuro prometedor. El garaje pronto se quedó pequeño para las ambiciones de Fénix Artesanos y la creciente demanda, la historia del hombre que resurgió de las cenizas, se había convertido en un fenómeno viral sostenido por la autenticidad de mi trabajo y la habilidad para contar mi drama personal a través de los muebles que creaba Elena. Dejó su trabajo de contadora, no para volver a la administración de un gran taller, sino para gestionar la creciente presencia en línea y las ventas exclusivas de las piezas. De diseño, su agudeza financiera y su buen gusto para la comunicación demostraron ser invaluables.
Miguel, por su parte, se había redimido totalmente su trabajo en la restauración de piezas antiguas. Era exquisito y le dio a Fénix Artesanos una nueva dimensión de exclusividad y respeto por la historia. El éxito palpable me llevó a una encrucijada. Una vez más, la oportunidad de volver a la producción masiva se presentó cuando un grupo de inversores, fascinados por la historia y la marca, me ofrecieron el capital para comprar un nuevo local. Y maquinaria de última generación, la oferta era tentadora. Prometía la riqueza y el poder que había perdido. Pero algo dentro de mí se resistía a repetir el ciclo. Mi abuelo siempre decía: Alejandro, si haces la misma cosa, solo obtendrás los mismos resultados, y a veces el resultado que obtienes es la pérdida de tu alma. Esta vez, no quería un imperio industrial, quería un legado de calidad y propósito. La lección del fuego había sido demasiado costosa para ignorarla. Comprendí que la bendición no estaba en la cantidad de muebles que vendía, sino en la historia que cada uno de ellos contaba, y en la calidad de vida que me permitía tener con mi familia. Y mi comunidad. Rechacé la oferta de los inversores, una decisión que dejó a muchos perplejos, incluyéndome al principio. Pero al ver la cara de alivio de Elena y el orgullo en los ojos de Miguel, supe que había tomado la decisión correcta. En lugar de expandirnos a lo grande, decidimos expandirnos hacia la excelencia. Adquirimos un pequeño local en el centro histórico de la ciudad que transformamos en un showroom boutique y un estudio más amplio. Un espacio que olía a madera de cerezo y barniz fino. Un lugar que invitaba a la contemplación y a la apreciación del arte, no a la prisa de la producción en serie. La nueva filosofía se centró en la mentoría y la comunidad. Empezamos a dar clases de carpintería artesanal a jóvenes en riesgo de exclusión social y a antiguos compañeros de trabajo que habían quedado desempleados tras el incendio y la posterior adquisición por parte de Ramos. La fe que me había sostenido se manifestó en acciones tangibles de servicio. Esa fue la verdadera reconstrucción, no solo de mi negocio, sino de mi comunidad. Fénix Artesanos se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde se enseñaba que la habilidad manual y la honestidad eran valores más duraderos que cualquier inversión financiera. Un día recibimos un encargo especial de la señora Ramos, la esposa de mi antiguo y desleal competidor. Me llamó con una voz quebrada y me pidió que le hiciera una mesa de comedor. La señora Ramos no quería una pieza de la fábrica de su esposo, quería un mueble con alma, un mueble que representara la estabilidad que sentía que se desmoronaba en su propio hogar. Me contó que su esposo, a pesar del éxito financiero de su empresa de producción masiva, se sentía miserable vacío y que sus métodos deshonestos lo habían consumido al punto de la autodestrucción. La ironía era cruel. Mi competidor había ganado el mercado masivo, pero había perdido la esencia de su vida y su familia. Mi pequeño taller ahora era el refugio de su esposa, buscando una belleza y un sentido que el dinero no podía comprar. Acepté el encargo con una condición: que el pago se hiciera después de la entrega y que la mesa llevara un pequeño grabado con una frase que yo elegí: todo lo que se construye sobre la arena se derrumba, pero el arte forjado en el fuego dura para siempre. La mesa que construí para ella fue una de mis mejores obras, con un mecanismo simple pero elegante, y al entregarla, vi en sus ojos una gratitud que iba más allá del mueble. Me estaba agradeciendo por recordarle la importancia de los valores que su esposo había olvidado. El destino de mi competidor fue una dura lección de humildad. Su empresa de producción en serie colapsó debido a la baja calidad de sus productos y a la mala reputación que se ganó por sus prácticas comerciales deshonestas. La velocidad con la que ascendió fue la misma con la que cayó, un recordatorio de que la verdadera prosperidad no puede construirse sobre cimientos de avaricia. Esa noche, mientras contemplaba mi propio estudio lleno de vida y risas de mis nuevos aprendices, y de la tranquilidad de Elena y Miguel que trabajaban a mi lado, me di cuenta de que el incendio no había sido un castigo, sino una purificación. El fuego había quemado lo superfluo, lo que me ataba a la ambición desmedida, y me había dejado lo esencial: mi talento, mi familia, mi fe
y mi capacidad para perdonar y reconstruir el negocio había pasado de ser Alejandro Muebles, una entidad fría y puramente comercial, a Fénix Artesanos, un lugar donde el arte, la historia y los valores se entrelazaban. Esa noche entendí plenamente el significado del crucifijo intacto y de la mano que me sostenía. No era una mano que me protegía de los problemas, sino una mano que me guiaba a través de ellos hacia una versión más verdadera y significativa de mí mismo. Esta versión de mi vida era más rica, no en dinero sino en propósito y paz, una paz que el viejo Alejandro nunca conoció. Hoy miro hacia atrás a esa fatídica noche de octubre, no con amargura, sino con una profunda gratitud. El incendio que consumió mi taller no fue el final, sino el prefacio de una historia mucho más grande y significativa. La pérdida de lo material me obligó a despojarme de la armadura del éxito superficial y a encontrar mi verdadero valor en el núcleo de mi ser, en el arte de mis manos y en la inquebrantable presencia de mi fe. Fénix Artesanos no es solo un nombre para un negocio, es un testimonio vivo de que se puede reconstruir una vida y un legado a partir de las ruinas, cuando los cimientos son la integridad y el propósito. La expansión de nuestra pequeña empresa ha sido orgánica y lenta, un crecimiento basado en la calidad y el boca a boca, no en la ambición desmedida y la producción en serie. Hemos desarrollado un programa de mentoría formal para jóvenes y exconvictos que buscan una segunda oportunidad en la carpintería, un oficio que enseña paciencia, disciplina y el valor de transformar un trozo de madera sin forma en una obra de arte. La satisfacción de ver a estos jóvenes encontrar un propósito, de ver cómo sus manos aprenden a crear y su autoestima florece, es un pago mucho más valioso que cualquier cheque bancario. Miguel es ahora mi mano derecha, no como socio capitalista, sino como maestro restaurador y amigo. Su lealtad renacida y su compromiso con la calidad han solidificado nuestra amistad en bases irrompibles. La fe y el perdón actuaron como el pegamento invisible que reparó la grieta de la traición. Y hoy, nuestra historia es un recordatorio constante para ambos de que la verdadera riqueza está en las relaciones y el servicio. Mi esposa Elena se ha convertido en una voz respetada en el mundo del diseño sostenible, utilizando la plataforma digital que Sara ayudó a crear para abogar por el consumo consciente y el apoyo a los artesanos locales. Ella organiza talleres y charlas sobre cómo la adversidad puede ser un catalizador para una vida con más propósito. Su transformación de contadora a defensora del arte y la sostenibilidad ha sido tan radical como la mía y ha fortalecido nuestro matrimonio de maneras que la prosperidad nunca podría haber logrado. Mi hijo, Pablo, está a punto de graduarse de la universidad con honores en ingeniería, demostrando que la promesa de un padre roto puede ser cumplida con esfuerzo y una dosis de fe. Su camino fue asegurado no por un gran rescate financiero, sino por una sola mesa, un solo acto de excelencia y fe en el futuro. Y mi hija Sara, la mente maestra detrás de la viralización inicial, ahora estudia comunicación digital y aplica sus talentos para contar las historias de otros artesanos que luchan por mantener viva la tradición y la calidad en un mundo dominado por la prisa y la producción en masa. Su visión nos ha permitido conectar con una audiencia global que valora la autenticidad y el relato humano que hay detrás de cada pieza. El pequeño crucifijo de olivo, el único objeto material que sobrevivió intacto al incendio, sigue colgado en mi estudio sobre mi mesa de trabajo pulida a mano. Ya no es solo un regalo, es un símbolo tangible de la presencia inmutable de Dios en medio de la adversidad. Me recuerda cada día que la mano que me sostiene no es la mano que previene las tormentas, sino la mano que me ayuda a navegar a través de ellas y a encontrar un propósito más profundo en el proceso. Al final, la lección más grande de esa noche de pérdida total fue la redefinición de lo que significa tenerlo todo. Lo perdí todo: el capital, la comodidad, la seguridad financiera y el control. Pero al hacerlo, gané algo infinitamente más valioso. Gané la claridad sobre mis valores,
la fortaleza de mi carácter, el amor incondicional de mi familia y una fe inquebrantable que no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de una guía superior. Mi vida hoy está construida no sobre la arena movediza de la ambición, sino sobre la roca sólida de la resiliencia, el arte y la gratitud. Esa es la verdadera herencia que dejaré a mis hijos, no un taller gigante y frío, sino una pequeña y próspera empresa, donde cada corte de madera es un recordatorio de que la vida puede quemar tus planes, pero nunca podrá quemar tu propósito si mantienes los ojos fijos en la mano que te sostiene. Esta historia no es sobre el fuego, es sobre el renacimiento, sobre cómo la pérdida se convierte en la semilla de la fe y cómo la fe te da las herramientas para construir una obra maestra incluso cuando solo te quedan cenizas y un sueño.